Buenas tardes, ¿me escuchan? Vale, muchas gracias, Angeli. Bueno, son la 1:59. Vamos a dar ese último minutico para que la gente se conecte. Tenemos 6 participantes, vamos a dar un minutico más, ya que habemos muy pocos. ¿Me confirman por favor si pueden ver el tablero? Listo, ok. Bueno, entonces nuevamente muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Y pues que esta semana sea muy provechosa para todos, que, que estemos bien de salud y pues nada, desearles lo mejor, eh, abrirles digamos que la posibilidad de lo que siempre les he comentado, de esa confianza de preguntar, siempre de indagar con respeto, ya que pues tenemos un nuevo taller para realizar, un nuevo no, sino el primer taller, que este sí es de manera obligatoria realizar. La entrega está para el lunes próximo, entonces yo creo que ya muchos de ustedes se dieron cuenta del correo que envié, que está colgado en el aula virtual, entonces para que sean muy abiertos a expresar todas sus dudas que tengan y pues con muchísimo gusto les estaré colaborando. Bueno, entonces eh, vamos a revisar siguiendo con la línea de las sucesiones, ¿cierto? Ya en la última clase revisamos con mucho más detalle eh, las sucesiones de tipo convergente, divergente, ¿cierto? Cuando una sucesión converge, cuando una sucesión diverge. Y pues digamos que ya lo que nos quedaría de sucesiones es estudiar esencialmente dos tipos de sucesiones, ¿sí? Dos tipos de sucesiones. Y en este caso ya toman otro tipo de connotación, aunque las podríamos seguir llamando sucesiones, en este caso vamos a llamarlas progresiones, ¿listo? Progresiones, ya que hay una regla fija que las determina, ¿listo? Entonces vamos a leer el propósito de hoy, el cual dice: reconocer las características y propiedades principales de una sucesión aritmética, como la distancia y el término enésimo, a partir de ejemplos y ejercicios propuestos con el fin de solucionar problemas aplicados a la vida cotidiana. Bueno, entonces digamos que aquí está eh, claro cuál es el concepto que vamos a trabajar sí, sí señor. Matemáticas. Matemáticas, ¿listo? Listo, matemáticas, vale. Ok, entonces, eh, lo que les comentaba, entonces lo inicial, lo esencial de hoy es revisar las características principales de lo que es una sucesión aritmética, ¿cierto? Entonces les voy a colocar acá, o sea, lo que es una sucesión aritmética también se le conoce como progresión aritmética, ¿listo? Entonces se puede llamar de ambas maneras. Entonces vamos a colocar como título progresión aritmética. Entonces, ya las hemos trabajado. Lo bueno es que ya las hemos trabajado. Entonces, digamos que es solo indagar un poco más acerca de ellas, de sus propiedades, de su término enésimo, realizar unos pequeños ejemplos y pues culminar con algo que se llama las sumas de términos aritméticos, las sumas
de los primeros n términos de una progresión aritmética, y con eso te pasaríamos a las progresiones geométricas. Pero lo que les comento de todo eso se va a poder ver en esta semana. Entonces, con la ayuda de Dios podríamos ver todo eso en esta semana e iniciar la solución de triángulos a partir de todo lo que son las razones trigonométricas y los teoremas trigonométricos. Entonces, vamos a darle inicio y cavidad a este tema, progresiones aritméticas, y para ello pues voy a mostrarles una sucesión que es aritmética, ¿cierto? Que es aritmética. Pero entonces para eso necesitamos entender qué es. Yo les había enviado al correo una guía, ¿cierto? Una guía explicativa en donde está todo esto, y pues vamos a copiar la definición de esa guía, ¿sí? Entonces, por aquí la tenemos. En alguna parte de la guía habla de progresiones, ¿cierto? Las progresiones. Entonces aquí dice que en matemáticas una progresión es una sucesión de números entre los cuales hay una ley de formación constante término a término. Se distinguen dos tipos: las progresiones aritméticas, aquellas en que la diferencia entre sus términos es constante. Ojo, están hablando de una diferencia, es decir, como una resta, ¿cierto? Una diferencia entre sus términos es constante. Y las progresiones geométricas, aquellas en que la razón o cociente entre sus términos es constante. Entonces ahí vamos a tener esos dos tipos de progresiones, y con los que terminaríamos el estudio de las sucesiones como tal, ¿vale? Las progresiones aritméticas, entonces aquí es donde está nuestra definición. Como ya se había mencionado anteriormente, una sucesión aritmética es una sucesión de números tales que la diferencia de cualquier par de términos sucesivos de la secuencia es constante. Dicha cantidad llamada diferencia, o se llama diferencia de la progresión, diferencia o incluso distancia. Yo voy a adoptar este nombre, distancia, ¿listo? Es un poco más entendible, ya que de término a término hay una distancia que permanece constante. Entonces vamos a colocar esta definición en nuestro tablero. Listo. Entonces, como para poder entender mucho mejor esta definición de progresión aritmética, recuerden que progresión, o también se le podría llamar sucesión aritmética. ¿Listo? De las dos maneras es correcto. Digamos que es para entender que la progresión ya habla de una regla definida, ¿listo? Entonces progresión aritmética o también sucesión aritmética. ¿Listo? Bueno, entonces voy a mostrarles ahora sí el ejemplo de la sucesión, de una sucesión aritmética. Entonces, según el documento, iniciaba con 2, 9, 16, 23, 30, 37, 40 y... esperen un momentico. 2, 9, 9, 16, de 16 a 23, de 23 a 30, de 23 a 30, sí, de 30 a 37, 37 a 40 y 44. Siguiendo la secuencia, ¿qué número seguiría acá? Siguientes dos números. 51, correcto. ¿Y cuál otro? 58, muy bien. ¿Quién participó? Señorita Laura, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Entonces, tendríamos 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51, 58. ¿Cuál sería la regla matemática que está definiendo esta sucesión? Sumar 7, ¿cierto? Sumar 7 de manera consecutiva. Entonces des en cuenta que pasar del primero al segundo término teníamos que sumar 7, al tercer término también tendríamos que sumar 7, y así se estarían formando cada uno de los términos de la sucesión, ¿sí? Ahora, si ustedes se dan cuenta, la resta del segundo al primero da 7, la resta del tercero con el segundo da 7, la resta del 23 al 16 da 7 unidades. Entonces normalmente se le conoce como resta diferencia, o incluso también se le llama distancia. Entonces
digamos que por comodidad vamos a trabajar el término como distancia, ¿vale? Como distancia. Entonces a sub n tiene una distancia, la distancia de a sub n es 7. ¿Listo? La distancia de a sub n es 7. Entonces ahora vamos a revisar lo siguiente. Vale, cuidado. Entonces, a sub 1, ¿quién es? Dos. Listo. Bien, ahora, des en cuenta que a sub 2 es 2 más 7, ¿cierto? 2 más 7. Ahora, a sub 3. A sub 3 es 2 más 7 más 7, ¿cierto? O sea, porque le estamos sumando cada vez 7. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? Des en cuenta que aquí entonces sería 2 más 7, 2 más 7 pues es 9, ¿cierto? 2 más 7 más 7, o sea, 2 más 7, 9, 9 más 7, 16, o sea que ahí se está formando, ¿cierto? ¿Correcto? Ahora, voy a mostrarles lo siguiente. Acá, este 2 veces 7 se podría, digamos que, abreviar un poco. Para hacer la abreviación, digamos que ahorita vamos a revisar los siguientes términos y se van a dar cuenta de lo que está pasando. Entonces aquí a sub 4 sería 2 más 7 más 7 más 7, ¿cierto? Pero pues no hay necesidad de colocar todo esto tan extendido porque se empieza a abreviar el asunto. Entonces revisen acá. Aquí sería 2 más, entonces aquí 3 veces, ¿quién? 3 veces, pues 7, ¿cierto? Acá, entonces aquí sería 2 más 2 veces 7. Y digamos que aquí no se veía, pero entonces sí se podría explicar o se podría colocar como 2 veces más una vez, pues 7. Y si lo quieren también, aquí se podría trabajar como 2 más 0 veces 7. Y pues 0 veces 7 es 0, por lo tanto daría 2, ¿cierto? Ahora, teniendo en cuenta esta recurrencia, des en cuenta acá de la posición versus el numerito que sale acá al lado del 7. Vea, si aquí es 2, aquí es 1. Si aquí es 3, aquí va a ser 2. Si aquí es 4, aquí va a ser 3. ¿Quién me podría decir cómo quedaría sub 5? Ya de la forma abreviada. Pero es a sub 5, a sub 5. 2 más 4 veces 7. Correcto, perfecto, listo. Ahora, ya si lo hacemos un poquito más general, ¿cierto? Si lo trabajamos un poquito más general, ¿quién sería el llamado término enésimo a sub n? Ahora sí, ahí es donde viene la fórmula, el que estaba diciendo la fórmula, ¿cuál era? N-1 por 7, perfecto, perfecto, está perfecto. Entonces, des en cuenta que acá, cuando la posición es n, el 7 va multiplicado por el anterior a n. No va a ser por 5, vean, si por ejemplo aquí es 5, aquí no va a ser 5 sino 4, o sea, el número anterior. Entonces aquí sí es n, entonces el número anterior a n es n-1. Lo que acabamos de encontrar acá es lo que se llama el término enésimo, ¿cierto? El término enésimo. Entonces, el término enésimo de la sucesión es 2 más n-1 por 7. Ah, ok, listo. O sea que ese sería el término enésimo de la sucesión, ¿correcto? Entonces, acabamos de encontrar una recurrencia a partir del surgimiento de término a término para el término enésimo, ¿cierto? ¿Cuál es la idea? La idea es que no sea solo esta sucesión, sino que funcione para cualquier otra sucesión, para cualquier otra, ¿cierto? Para cualquier otra. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de entender acá, porque a partir de esto es donde se va a generar el llamado término enésimo de la sucesión. Entonces revisemos. Ahora sí, de manera general, digamos que tenemos a sub n, una sucesión a sub n, en donde tiene el a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub 4, a sub 5 y así sucesivamente a sub n, y ella puede seguir. Y vamos a hacer la distinción de que esta sucesión es aritmética. ¿Sí? Si esta sucesión es aritmética,
si esta sucesión es aritmética, significa que término a término se va a tener que sumar algo, ¿cierto? ¿Y cómo estamos llamando a ese término que se le suma cada vez? ¿Cómo lo llamamos? Distancia, sí señor, distancia. Entonces, en este caso, lo que es distancia la vamos a llamar, pues d. Entonces aquí se suma más d, aquí más d, y aquí más d, y así sucesivamente, ¿cierto? Bien, entonces vamos a hacer el mismo proceso un poquito más rápido porque ya se entendió. Entonces, a sub 1, pues es el mismo a sub 1 porque el origen de a sub 1 digamos que es independiente a los demás. Pero a sub 2 ya depende de a sub 1. Entonces a sub 2 es a sub 1 más una vez es d, ¿cierto? Más una vez d. A sub 1 más d, ¿cierto? Se le suma la distancia. A sub 3, teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta la recurrencia anterior, entonces sería a sub 1 más 2 veces d. A sub 4 sería entonces a sub 1 más, ya no 2 veces, sino 3 veces d. Y con esto llegaríamos a la sub n. Ahora sí, ¿quién me podría decir a sub n quién es? ¿Cuál sería la fórmula de la sub n? A sub n. Vean todo lo que está pasando aquí con el a sub 1. ¿Será que el a sub 1 se mantiene? Claro. Más nd. N menos 1 por d, correcto. Recuerden acá que ustedes me habían dicho n menos 1, ¿cierto? Y claro, aquí también se debe mantener. Si estamos en la posición n, entonces el d se va a multiplicar n menos 1 veces. N menos 1 veces. O sea que acabamos de encontrar una generalidad para cualquier tipo de sucesión aritmética. Ya no importa cuánto valga d y ya no importa cuánto valga a sub 1. Por lo tanto, si ustedes quieren el término enésimo de una sucesión aritmética, el término enésimo, solo deben o solo es necesario conocer el primer término y la distancia. ¿Sí? Solo deben conocer el primer término y la distancia. Y con eso ya encontrarían el término enésimo. ¿Sí? Aquí yo les digo por qué el término enésimo solo depende del primer término y no del n. Pues es que el n es la posición, ¿no? Entonces si usted quiere encontrar el término 50, entonces aquí el n es 50 y solo tendría que saber el a sub 1 y la distancia, o sea, el primer término y la distancia, y con eso ya encontrarían el término enésimo. Entonces esto va a ser muy importante porque se llamaría el término enésimo de cualquier sucesión aritmética, de cualquiera, no importa dónde inicie, ni tampoco la distancia, ¿sí? Ni tampoco la distancia. Entonces vamos a revisar unos ejemplos para entender el asunto. Bueno, entonces, yo tengo acá la siguiente sucesión, a ver. Dice a sub n, que es la sucesión de 7, 16, 25, 34, 43, 52. Dejémoslo hasta ahí. Listo, para ver si se entiende. ¿Cuáles son los siguientes términos de la sucesión? 7, 16, 61, correcto. ¿Y cuál otro? Y 70. Muy bien, listo. Voy a preguntar técnicamente, ya, o sea, con el término técnico. ¿Cuánto vale? Lo primero, ¿es una sucesión aritmética? ¿Es o no es una sucesión aritmética? Sí, ¿cierto? Es una sucesión aritmética. Correcto, es una sucesión aritmética porque para encontrar el siguiente y el siguiente del siguiente siempre se va a sumar una cantidad constante, ¿cierto? Una cantidad constante. Esa cantidad constante la llamamos d, ¿cierto? ¿Cuánto vale d? Sí, señor. Sí, esas son las cíclicas, esas no son aritméticas. No, señor. No, señor. Las progresiones aritméticas son las que siempre se suma una cantidad constante.
Por lo tanto, ese ejemplo que tú dices no es una sucesión aritmética. ¿Listo? Bueno, entonces, ya por ahí me dijeron que la distancia de esta sucesión era 9, ¿no? Entonces, 7 más 9, 16, 16 más 9, 25. Entonces así es como se está formando la sucesión, sumando de a 9 unidades, ¿cierto? Más 9 y así sucesivamente. Ok, listo. Entonces, vamos a revisar cuál es el término enésimo directamente. Entonces, a sub n. Según la fórmula que ustedes ya tuvieron que haber copiado en algún lado, aquí está la fórmula, a sub 1 más n menos 1 por t. Entonces, a sub n, el término enésimo de esta sucesión, ¿quién sería? 7 más n menos 1, ¿por cuánto, perdón? Por 9. Y listo, ¿sí? Y listo. Ya está hecho, ya está hecho. Ahora, digamos que hay una manera sencilla de sacar el término enésimo y es, pues obviamente, aprendiéndose o memorizando esta fórmula, ¿cierto? Memorizando esta fórmula, si en dado caso tiene que sacar el término enésimo de una sucesión aritmética. A sub 1 más n menos 1 por t. Listo. Entonces, solo es necesario, sí señor, tranquilo. No señor, tiene que ser menos 1 porque eso fue lo que revisamos en los ejemplos. Mira, si la posición es 5, acá debe haber un 4, entonces tiene que ser n menos 1, porque si colocamos n menos 2, entonces estaríamos desfasando la sucesión. Entonces de 5 pasa a 4, le restamos 1, de 4 pasa a 3, le restamos 1, entonces siempre tiene que ser menos 1, n menos 1. ¿Listo? Bueno, entonces este es el término enésimo. Ya como ustedes lo podrían manejar así. Ahora, el término enésimo se puede, digamos que, reducir un poco, porque ustedes saben que aquí tenemos una multiplicación, ¿cierto? Entonces lo que podríamos realizar acá es una multiplicación, una distributiva, ¿no? Una distributiva. Entonces quedaría algo así como 7 más 9 por n, pues 9n, y 9 por 1, 9, pero el signo es negativo porque más por menos da menos, ¿cierto? Y aquí el a sub n sería entonces el término que no tiene, que tiene n y no tiene ningún otro término semejante, es 9n, y 7 menos 9, ¿cuánto es? Menos 2, ¿cierto? 7 menos 9 es menos 2. Ahora, ustedes podrían trabajar con el término enésimo así, o podrían trabajar con el término enésimo así, o de este término, pero ustedes conocen que siempre se va a trabajar la expresión más simplificada, ya que el término enésimo obviamente sirve originarlo desde acá, ¿sí? se puede originar desde la fórmula. Sin embargo, en algunos otros ejercicios se podría presentar de manera simplificada, ¿sí? Ahora, yo en la clase pasada les mostré a ustedes una manera intuitiva de encontrar ese a sub n, ¿cierto? Les voy a explicar la manera intuitiva de encontrar ese a sub n y se van a dar cuenta que efectivamente nos funciona. Póngale cuidado. Entonces, habíamos dicho, bueno, vamos a encontrar el término a sub n. Lo primero que nos dimos cuenta es que esto iba de 9 en 9, ¿cierto? Si iba de 9 en 9, significa que en algún momento la sucesión tiene que ir multiplicada 9 por n, ¿sí? 9 por n. ¿Sí? ¿Alguien va a hacer una pregunta? Ok, listo. Entonces, de alguna manera tiene que ir multiplicado 9 por n porque esto va de 9 en 9. Ahora, si se dan cuenta, aquí el primer término en la sub 1 es 7. Si colocamos acá en este n 1, 9 por 1 es 9 y no nos da 7. ¿Cómo tendríamos que ajustar a la sucesión para que nos dé 7? ¿Le sumamos o le restamos? ¿Cuánto le restamos? 2. Le restamos 2. O sea que efectivamente el método intuitivo que yo les había explicado en la clase pasada funciona, porque efectivamente es el mismo término enésimo que nos da con la fórmula.
¿sí? Nos da exactamente el mismo término, si se dan cuenta. Lo que pasa es que por este lado sale un poco más rápido, un poco más directo, pero no importa. Si usted quiere hacer, o sea, si por ejemplo usted es muy bueno memorizando cosas, pues aplique la fórmula. Si usted es muy bueno por los métodos intuitivos, pues aplique el método intuitivo, y siempre y cuando, digamos que nos dé exactamente lo mismo o sepan utilizar la fórmula, ¿no? Sepan utilizar la fórmula. Y con eso pues ya podríamos encontrar el término décimo de cualquier sucesión de tipo aritmético. ¿Listo? De cualquier tipo de sucesión aritmética. Bien. Ahora, voy a mostrarles algo. Voy a mostrarles una sucesión que, bueno, digamos que ustedes se van a dar cuenta. Pregunta, esta sucesión, la sucesión a su vez, la que acabamos de hacer, ¿es una sucesión de qué tipo? ¿Cómo podrían clasificarla? Es estricta creciente, correcto. Y hay otro tipo de clasificación. ¿Será que es convergente o divergente? Divergente, correcto, divergente. Porque si se dan cuenta, la sucesión no tiende a un número estable, ¿cierto? Ella se va a disparar hacia más infinito. Entonces, si la sucesión se dispara más infinito, se dispara menos infinito, uno dice que la sucesión es divergente, ¿cierto? Bien, perfecto. Esta es creciente estricta, correcto. También por ahí comentaron que era creciente estricta. Listo. Ahora vamos a revisar la siguiente sucesión. Menos 22. Eh, la sucesión es 20, 17, 14, 11. Listo. Dejémosla hasta ahí, que ya se alcanza a vislumbrar qué es lo que sigue. ¿Cuáles son los dos siguientes términos? 20, 17, 14, 11. 8, 5. Muy bien. 8, 5. Dígame los otros dos. 2 menos 1. Ok. Entonces des en cuenta que en algún momento ya seguirían los negativos, ¿cierto? Y eso tiene una razón de ser, y es que esta sucesión ya no es creciente, sino es, ¿cómo se llamaría? Decreciente, ¿cierto? Es decreciente. Y es estricta, estrictamente decreciente, porque no hay dos términos que sean iguales, ¿cierto? Ok, entonces, teniendo en cuenta eso, ¿ustedes cómo llamarían? Porque es una aritmética. Siempre se suma o se resta un número de manera consecutiva. Entonces aquí digamos que restamos 3, restamos 3, restamos 3 y así sucesivamente se resta 3. Entonces, ¿quién es D? ¿Quién es la distancia de esa sucesión? Menos 3. Es muy importante que la distancia se tome tanto positiva para los que son crecientes o negativa para las que son decrecientes. Entonces la distancia acá es menos 3. O sea, no se puede colocar que la distancia es 3 porque acá se está restando 3. ¿Cierto? Se está restando 3. Ok, entonces revisemos. ¿Quién es B sub 1? 20. Muy bien. La distancia es menos 3. ¿Cierto? Por lo tanto, con estos simples dos términos, ya tenemos el término enésimo. O sea, ya con eso podríamos encontrar el término enésimo. Entonces, el término enésimo, aquí me podría decir cómo queda la fórmula del término enésimo. Por menos 3, correcto. Muy bien. 20 más n menos 1 por menos 3. Como es un número negativo, lo podríamos colocar entre paréntesis o también se podría colocar así. Espero que se entienda y no se vayan a confundir, por favor. A ver, también se podría colocar de la siguiente manera. El menos 3 también se puede colocar al inicio. Entonces se podría colocar como 20 menos 3 por n menos 1. ¿Sí? Si es positivo, por ejemplo en este caso se podría haber colocado como 7 más 9 por n menos 1, ¿cierto? El a sub n, ¿cierto? Se puede colocar al final o al inicio del paréntesis. Si es positivo, pues no cambia nada porque sería más 9 n menos 1. Pero si es negativo, entonces tendríamos que colocar el menos 3 al final o al inicio, teniendo en cuenta que sea negativo.
Y de las dos maneras es exactamente lo mismo, ¿vale? Bien, ahora vamos a explorar ese método intuitivo. A ver, entonces el método intuitivo me dice, bueno, voy a sacar el término en ese. ¿Esto va de cuánto en cuánto? De menos 3 en menos 3, por lo tanto la sucesión debe tener en algún momento un menos 3n, ¿sí o no? Un menos 3n. Ahora, el b sub 1 es 20, pero si yo coloco aquí n, el n lo cambio por 1, me da menos 3, porque menos 3 por 1 es menos 3. Es decir que para ajustar la sucesión, ¿cuánto tendría que sumarle para que dé 20? Más 23, ¿cierto? Más 23. Porque menos 3 más 23 da 20, ¿no? Ok, o sea que a partir del método intuitivo ya encontramos el término enésimo de manera simplificada. Ahora revisemos si por este lado, o sea, aplicando la fórmula, nos da exactamente este mismo valor. Entonces revisemos. Voy a borrar este pedacito pues para no confundirlos, porque ustedes sabían que era la distancia se coloca al final, pero pues también se puede colocar al inicio como quiera. Entonces b sub n es igual a 20, el menos 3 multiplica al n, entonces quedaría menos 3 por n, menos 3n, y menos 3 por menos 1 es más 3, ¿sí o no? Porque menos por menos da más. Ahora, b sub n sería 20 más 3, 23. Efectivamente nos salió 23, y el 3n, como no tiene ningún término semejante, entonces quedaría solito, menos 3n más 23. Y si efectivamente nos coincide la parte memorística, que es la fórmula, y la parte intuitiva. Entonces las dos cosas tienen que dar exactamente lo mismo. Ok, ahora, para no perder la costumbre, pregunta, ¿cuánto valdría b sub 50? Menos 127. Vamos a revisar si es correcto. Entonces b sub 50. B sub 50 sería multiplicar el n, cambiar el n por 50 y multiplicarlo acá con el 3, entonces sería menos 150. Menos 150 más 23, menos 150 más 23 es menos 127, correcto. Voy a revisar un momento el chat, a ver qué dice. La fórmula de la sucesión aritmética siempre es el primero que nos diste, y a partir de ese se saca la distancia y el a sub 1. Sí, sí, correcto. O sea, la fórmula del término enésimo solo se necesita, para poder sacar la fórmula del término enésimo, solo se necesitan estas dos cosas, mira. Se necesita saber el primer término y saber la distancia. Y ya con esas dos cosas sale la fórmula del término enésimo. ¿Listo? Con esas solo dos cosas. Bueno, perfecto. Bien. ¿Qué horas tenemos? La clase es que se acaba la clase a las 45. Ya tenemos unos 12 minutos. Bueno, bien. Voy a mostrarles ahora lo siguiente. Bueno, sí. Quiero que sean rápidos con esta sucesión, ya digamos como para hacerlo como tipo ejercicio. Entonces, si se sub n es la sucesión menos 22, menos 18, menos 14, menos 10, ¿qué número sigue? Menos 6, menos 2, ¿cuál más? 2, 6, ok, listo. ¿Qué tipo de sucesión es esa sucesión? Estrictamente creciente, perfecto, listo. Y obviamente esa es divergente, porque ella va a tender a más infinito, ¿no? Ella va a tender a más infinito, correcto. Listo. Pregunta, rápidamente, de una vez, ¿quién es el término enésimo? Como ustedes quieran, si por la fórmula o por el método intuitivo, como quieran. Menos 22 más n menos 1 por 4. ¿Todos de acuerdo? Es esa, no hay otra. ¿Por qué? Porque se supone que el término enésimo sale con el c sub 1, sale con el c sub 1, que es menos 22, y la distancia, que en este caso ustedes identificaron rápidamente que era 4 positivo, se va sumando de a 4 positivo, por lo tanto el c sub n quedaría de esta manera. ¿Listo? Ahora,
¿Quién me podría decir cómo queda el término enésimo de manera simplificada? Cuatro n menos 26. 4n menos 26, correcto. ¿Listo? 4n menos 26, y eso ya quedaría de forma simplificada la sucesión. Entonces revisemos si el método intuitivo funciona. Póngale cuidado. Si esto va de 4 en 4, tiene que ir de 4, debe haber un 4n en la fórmula. Ahora, 4 por 1 es 4, pero tiene que dar menos 22 en el primer término. Entonces, ¿cuánto tengo que restarle a 4 para que dé menos 22? Pues efectivamente, menos 26, y allá nos queda el término enésimo de manera simplificada. ¿Correcto? Listo. Bien. Y por último, quiero mostrarles, ya para terminar la clase, quiero mostrarles que las sucesiones de este tipo no solo van a ser sucesiones de números enteros, ¿sí? O sea que posiblemente se les pueda presentar una sucesión de este tipo. Ojo con esta sucesión, a ver, dice 5, 13 medios, 8, 19 medios, 11, 25 medios. ¿Quién podría decirme qué términos siguen? ¿Qué términos seguirían? Yo sé que se demora un poquito, entonces les voy a dar unos instantes. Seguiría 14. Listo, voy a colocarlo acá. ¿Y luego cuál sigue? 31 medios. 31 medios. Ok, listo, porfa. La persona que participó, ¿quién es? Señor Campos, muy bien. ¿Cuál fue la distancia que usted identificó? Ok, correcto. Muy bien, muy bien. Entonces, pues obviamente, digamos que estando inmersos en la temática, pues ustedes probablemente infieran que es una sucesión aritmética, pero todo hay que probarlo, ¿no? Todo hay que probarlo. Entonces, para algunos será mucho más sencillo trabajarlo con decimales. Entonces, den en cuenta que, bueno, 5 es 5, 13 medios es 6.5, ¿sí o no? 8 es 8, 19 medios, ¿cuánto es? 9.5, ¿cierto? 11, la mitad de 25 es 12.5, 12.5, luego sigue 14, y la mitad de 31 sería 15.5. Ok, ponle cuidado. Lo primero es inferir que efectivamente es una sucesión aritmética. Y pues si se dan cuenta, para pasar de un término a otro, como lo hizo el señor Campos, él lo que hizo fue coger un valor y restarle el anterior, o restarlo, ¿cierto? En este caso, al señor Campos le tuvo que haber dado, si lo trabajó con fracciones, le tuvo que haber dado 3 medios. Póngale cuidado. ¿Cuánto es 5 más 3 medios? 5 más 3 medios, entonces sería 5 por 2, 10, más 3, 13, 13 medios, ¿cierto? Ahora, nuevamente, si a 13 medios le sumo otra vez ese valor, ¿será que nos da el siguiente? ¿Será que nos da el siguiente? Entonces, 13 medios más 3 medios, ¿cuánto es? 16 sobre 2, que es lo mismo, o sea 8, o sea, efectivamente sí nos dio, ¿cierto? Y hagamos el último como para... Entonces, 8 más 3 medios será el siguiente, entonces revisemos. 2 por 8, 16, más 3 por 1, 3, sobre 2 por 1, 2. 16 más 3, 19, 19 medios. Efectivamente nos dio 19 medios. Entonces, acá, ese 3 medios que nos dio, pues es la distancia, ¿sí o no? Es la distancia. ¿Listo? Y si usted trabaja en decimales, pues prácticamente ese 3 medios es, ¿cuánto? 1.5. Entonces acá ustedes podrían decir que la distancia es 3 medios
O en este caso, como es un decimal finito, podrían decir que también es 1.5. De las dos maneras está bien. Digamos que lo importante es tener en cuenta que no todas las fracciones van a ser decimales finitas. Posiblemente en algún momento vos salga una fracción con decimal infinito. Entonces lo más conveniente es trabajar con la fracción. ¿Listo? Con la fracción. Y trabajando con la fracción es como se llega a este tipo de resultados. 14 y 31 medios, como lo dijo el señor Campos. ¿Cierto? Porque 25 más 3 medios, 25 más 3 medios es, entonces 2 por 25, 50, 50 más 3 por 1, 3, o sea, 50 más 3 sobre 2 por 1, 2. Daría 50, uy, perdón que retira 25 medios, no, 25 medios, disculpe. 25 medios, entonces aquí volvemos otra vez. 25 medios más 3 medios, entonces es una suma de fracciones homogéneas. 25 más 3 es 28 y el 2 sigue igual, la mitad de 28 es 14, efectivamente. Y luego se le suma otra vez 3 medios, entonces 14 más 3 medios. Entonces 14 por 2, 28, más 3 por 1, 3, sobre 2 por 1, 2. 28 más 3 es 31 medios, y ahí está, 31 medios. ¿Listo? Entonces esto es lo que les comento, es que no todas las sucesiones tienen términos enteros, no todas las sucesiones. Ahora, teniendo en cuenta que ya sabemos todos los términos importantes, ¿quién podría decirme quién es de su la fórmula? Por 3 medios. Sí, señor. Listo. Ahí está la fórmula. Entonces, des en cuenta que si usted identifica que es una sucesión aritmética, es decir, que el paso de término a término se mantiene constante, 3 medios, pasaría cada 3 medios, ¿cierto? Si usted identifica que es una sucesión aritmética, entonces usted puede aplicar la fórmula. La fórmula le dice que es el primer término más n-1 por la distancia. Y en este caso la distancia es 3 medios. Y ya con eso, pues ustedes saben cuál es el término enésimo. ¿Listo? Bueno, y la última pregunta ya para finalizar la clase. ¿Quién me podría decir cuánto vale d sub 30? Espero que calculen y me dicen el resultado. ¿Quién es d sub 30? ¿No es posible? Luego, porque dices que 48,5. Ok, ya tenemos un resultado y vamos a revisar si es correcto. 48,5. Ok, para poder saber si está bien, pues tocaría revisar las operaciones, ¿no? Entonces revisemos acá. Si vamos a sacar de sub 30, voy a sacar un pedacito de este lado. Si vamos a sacar de sub 30 se supone que es 5 más 30, aquí va el n, ¿no? 30 menos 1 por 3 medios. No se les va a olvidar el menos 1, ¿no? Entonces aquí quedaría 5 más 30 menos 1 es 29 por 3 medios, ¿cierto? Entonces lo primero que hay que hacer es la multiplicación. Entonces, antes de la suma, ¿no? Entonces 29 por 3, como es una multiplicación es directa, 29 por 3, 3 por 9, 27 y 60, 87 medios, ¿cierto? Y 5 más 87 medios, revisemos. Entonces 5 por 2, 10, más 87 dividido en 2, o sea, sería 97 medios. Y la mitad de 97 es 48.5, sí, correcto, 48.5. Muy bien, perfecto. O sea que d sub 30 es 48,5. Pero no hay mejor solución y no hay mejor respuesta que la más elegante, que es 97 medios. ¿Listo? Pero igual, cualquiera de las dos está bien. Cualquiera de las dos está bien. ¿Listo?
Bueno chicos, no sé si tienen alguna pregunta, nos queda un minutico y si no, pues muchísimas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Todo claro? Listo chicos, entonces muchísimas gracias. Nos vemos mañana y espero que estén bien. Espero que se haya entendido todo o si no, pues vayan madurando su inquietud, su duda y mañana me la dicen, ¿listo? Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego, que estén bien.